bendición sobre su carne. Anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: 29. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, dice la palabra. Hermanos y hermanas, gracias a Dios por las palabras de nuestro Dios, hermano, por las santas escrituras, por medio nos guiamos. Por medio Dios nos enseña, hermanos, cómo debemos de andar en este mundo. Y lo que vamos a ver con la ayuda del Señor, algunas personas, algunos hombres y mujeres en la antigüedad hicieron algo, hermanos, en su vida, y de lo que ellos hicieron alegraron el corazón de Dios, hermano. Hicieron algo en sus vidas, hermanos, hicieron algo. Y en la vida de nosotros también nos alcanza, hermano. Dice la palabra de Dios, las escrituras se escribieron para nuestras enseñanzas, dice la palabra. ¿Cuántos hombres, ejemplos en las escrituras, hermano, que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios y Dios se agradó y alegraron el corazón de Dios? ¿Cuántas mujeres en las escrituras alegraron el corazón de Dios? Dios contempló lo que ellos hicieron y hicieron alegrar el corazón de Dios, hermano. Cuando Dios se alegra, hermanos, cuando Dios se alegra, una palabra que dice que Dios tiene contentamiento con su pueblo, dice la palabra. Dios tiene contentamiento con su pueblo, Dios se alegra, hermano. Dios se alegra. Hay otra palabra que dice: y verá el fruto y la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando el Señor nos contempla en su presencia, nos mira, hermanos, con ojos de misericordia, y le tributamos nosotros alabanzas, hermanos, y quedará satisfecho, dice la palabra. Cada pueblo, hermanos, cada asamblea alegra el corazón de Dios, hermanos, alegramos el corazón de Dios cuando le cantamos alabanzas, fruto de labios, dice la palabra, que confiesan su nombre. Presentaos a vosotros mismos, dice la palabra de Dios, hermanos, nos presentamos a nosotros para cantarle alabanza, para presentarnos delante de Él. Y así Dios se goza, se alegra, hermano. Le decía algunas cosas de lo que Dios lo contempló y se alegró en la vida de algunos hombres en las escrituras, como miramos a este hombre. Dice que este hombre, hermanos, dice la palabra de Dios, en el capítulo 25, dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, dice la palabra. Este hombre había hecho lo malo ante los ojos de Dios, hermano. Había hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero un día se le dijo a este hombre de lo que le iba a acontecer.
Un día se le dijo a este hombre de lo que le iba a acontecer. Oíamos en el primer mensaje, al guardar la palabra de Dios trae bendiciones en la vida de nosotros, hermanos, trae bendiciones. Trae bendiciones. Este hombre guardó lo que se le dijo, guardó y hizo algo ante los ojos de Dios. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Se alegró Dios porque este hombre, dice la palabra, había hecho lo malo, pero un día, dice la palabra, sucedió cuando acabo yo estas palabras, lo que al hombre se le había dicho, acabo lo que se le dijo. ¿Qué hizo Acab? ¿Qué hizo este hombre? Rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, anduvo humillado. Una humillación, una obediencia, hermano. Se humilló delante de Dios cuando se le dijo que venía un mal sobre él y sobre su pueblo, hermano. Y como este hombre se había humillado delante de Dios, dice la palabra, entonces vino palabra de Jehová a Elías profeta diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues dice la palabra, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal sobre sus días, dice la palabra. Dios, hermano, le agrada la humillación. ¿Qué es una humillación, hermano? ¿Qué es una humillación? Una palabra que escribió el profeta Isaías capítulo 66, versículo 2, dice la palabra: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero dice la palabra, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y el que tiembla mi palabra, dice la palabra de Dios, miraré. Aquel que es pobre y humilde de espíritu y el que tiembla mi palabra. Cuando hay esa obediencia, hermanos, a las palabras de nuestro Dios, cuando se nos dice que las cosas que tenemos que hacer, las hacemos, hermanos, esa es una humillación, es obediencia delante de Dios. Y la obediencia, hermanos, a Dios le agrada, como este hombre se humilló, dice la palabra, ante los ojos de Dios, hermanos, ante los ojos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Anduvo humillado, dice la palabra de Dios. Cuando vienen palabras en la vida de nosotros, las guardamos, como oíamos en los mensajes, hermanos. Las hacemos, las guardamos, las atesoramos en nuestros corazones y echamos mano a esa palabra en el tiempo necesario en la vida de nosotros, porque las palabras que las oímos día a día, hermanos, día a día, las palabras de nuestro Dios, cuando las leemos en las santas escrituras, hermanos, las santas escrituras. Alguien dijo en una ocasión, la Biblia, decía un hermano, es la única escritura que al leerla, decía el hermano, su autor se hace presente, el que lo hizo, el que lo escribió, se hace presente. La única Biblia en la tierra, hermanos, sobre la tierra, el que lo hizo se hace presente. Cuando leemos las escrituras estamos leyendo las palabras de nuestro Dios. Dios está hablando con nosotros, hermanos, Dios está hablando con nosotros. Y ahí contemplamos los propósitos, los pensamientos, el anhelo y lo que Dios quiere en la vida de nosotros, hermanos, lo que Dios quiere. Pero este hombre se humilló, porque Dios le agrada, hermanos, la humillación ante Él, es decir, guardar sus palabras, obedecer, hacer lo que Él dice, hermanos. Dice la palabra de Dios: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues cuanto se ha humillado delante de mí, no traerá el mal en sus días, dice la palabra de Dios. Una humillación, una obediencia, hermanos, hizo, porque se le dijo de lo que le iba a acontecer, hermanos, pero el hombre seguramente se arrepintió, hermanos, se arrepintió y estuvo humillado delante de Dios. Dice la palabra de Dios, puso cilicio sobre su carne, ayunó,
durmió en silicio, anduvo humillado. Y le agradó a Dios, hermano. Y le agradó a Dios, dice la palabra de Dios, la humillación, hermano, la humillación. Cuando hay obediencia a la palabra, se guarda la palabra de nuestro Dios y con ayuda de Él, le pedimos que nos ayude a hacerlas, hermanos, obedecerlas, como dice la palabra de Dios, no solamente oidores olvidadizos, como digamos, sino que hacedores de la misma, y eso a Dios le agrada, hermanos, la humillación, a Dios le agrada, dice la palabra de Dios, lo que hizo este hombre, se humilló delante de Dios, dice la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo. Si en la vida de nosotros, hermanos, obedecemos y hacemos lo que Dios dice, a Dios le agrada, hermano, a Dios le agrada. Hebreos, vamos a leer capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hay cosas, hermanos, que Dios le agrada, hermanos, dice la palabra de Dios, capítulo 11, versículo 5 y 6, dice la palabra de Dios. Hubieron hombres, hubieron mujeres que agradaron y alegraron el corazón de Dios. Capítulo 11, versículos 5 y 6 dice la palabra. Pero por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice la palabra. El versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Se habla de este hombre, fue traspuesto, dice la palabra, para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice la palabra. Este hombre, hermanos, dice la palabra de Dios, sabemos que son grandes hombres que tuvieron esa fe, que creyeron en Dios, hermano. Por la fe de este hombre, dice otra escritura, fue traspuesto, dice la palabra de Dios, fue traspuesto, porque había agradado a Dios, dice la palabra de Dios. Pero lo que estamos viendo, el 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que la hay, dice la palabra, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué otra cosa le agrada a Dios, hermano? ¿Qué otra cosa le agrada a Dios, hermanos? La fe. ¿Qué es fe, hermanos? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe, hermanos? Creer a un Dios todopoderoso y que Él todo lo puede, hermano. Creer su palabra, hermanos, creer su palabra. Y también es lo contrario, como se escucha siempre de la gente, o nosotros decimos, tengo que ver para creer, tengo que ver para creer. Pero la fe no, hay que creer para poder obtener las bendiciones de Dios, hermano. Y que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra de Dios. Es imposible agradar a Dios si nosotros no tenemos fe, no se puede, Dios no se puede manifestar en la vida de nosotros. El poder de Dios es tan grande, hermanos, pero si nosotros no tenemos esa fe para poder creer de lo que Dios hace, Dios no se hace manifiesto en la vida de nosotros. Pero si creemos nosotros, Él lo hace, Él se manifiesta, hermanos, como la fe de esta mujer. De esta mujer un día, dice la palabra de Dios, segundo libro de Reyes, capítulo 4, contemplemos la fe de esta mujer. Le decía, hubieron hombres y mujeres de fe en las Escrituras, y qué hizo Dios en su vida. Dice la palabra, es imposible agradar a Dios. No podemos, hermanos, si no le creemos a ese Dios poderoso, no podemos agradar el corazón de Dios.
Pero si le creemos a Él con todo nuestro corazón, hermanos, si nosotros le creemos, se hace manifiesto y es galardonador de los que le buscan, dice la palabra de Dios, de los que le buscan, segundo el libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Contemplemos la fe de esta mujer y qué hizo Dios en su vida. La fe a Dios le agrada, hermanos, a Dios le agrada la obediencia, a Dios le agrada la humillación, a Dios le agrada la fe, a Dios le agrada, dice la palabra de Dios. Esta mujer, vemos la historia de esta mujer y qué hizo Dios en su vida por su obediencia y por la fe que ella tenía y que tuvo esta mujer, hermano. Capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice la palabra. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. La fe de esta viuda, hermanos, dice la palabra de Dios, una viuda. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, el esposo de esta viuda era temeroso de Dios. Ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos para siervos. Elías le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. El 3 le dijo: ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas, dice la palabra, vacías y no pocas. El 4, y luego enciérrate tú y a tus hijos y echa todas las vasijas, cuando uno de este está llena, ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose a ella y sus hijos, y ellos lo traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él dijo: no hay más vasija. Entonces cesó el aceite, dice la palabra. ¿Qué es lo que le hizo en la vida de esta mujer que Dios se manifestó en manera grande? Porque puede llegar también escasez en la vida de nosotros, una prueba, el hermano se queda sin trabajo, o una enfermedad. En medio de una enfermedad vienen también escasez, vienen dificultades en la vida. Pero la fe de esta viuda, hermano, dice la palabra de Dios, se le dijo lo que el varón de Dios le dijo: pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no poca. Lo hizo, hermano. Nos mandan a nosotros a hacer algo similar: presta algo a los vecinos porque se te van a llenar, vas a ver que va a estar lleno. De nosotros muchas veces se nos hace difícil de creer. Esta mujer no, hermanos, prestó vasijas vacías, dice la palabra de Dios. Lo hizo lo que el varón de Dios le dijo. Por su obediencia y esa fe que tuvo, creía en su corazón que Dios le iba a dar algo de abundancia y que no se iba a escasear en su vida. Lo obtuvo, hermanos, dice la palabra de Dios. Es imposible agradar a Dios, dice la palabra, si nosotros no tenemos fe, hermanos. Pero los discípulos un día se acercaron al Señor: aumentanos la fe. Habían visto las maravillas del Señor que habían contemplado delante de sus ojos. Habían visto que Cristo era poderoso en hechos y en obras, pero necesitaban un aumento, hermanos. Se acercaron al Señor: aumentanos la fe. En la vida de nosotros, hermanos, necesitamos también nosotros acercarnos al Señor y decirle de la misma manera, para que tuviésemos esa fe necesaria, hermanos, para que Dios se pueda manifestar en la vida de nosotros y darnos lo que nosotros necesitamos. Esta mujer es una mujer de fe, hermanos, una mujer obediente, porque hizo lo que se le dijo, dice la palabra de Dios, y luego creyó de que en Dios hay poder. Que hizo, tuvo abundancia, hermanos, tuvo abundancia.
Y dice la palabra que a Dios le agrada eso también, hermanos, la fe, la humildad, la humillación delante de Dios. Hermanos, cuántos hombres, mujeres, nos acordamos de Ana, aquella mujer que no podía tener hijos. Pero ¿qué hizo ella? Dice la palabra de Dios, derramó su corazón ante los ojos de Dios, buscó al Señor con todo su corazón y Dios se manifestó en su vida, hermano. En este lugar seguramente oíamos en el segundo mensaje, hay mucho trabajo en todos los lugares, hermanos. Cantábamos el himno que se necesita obrero. Hay lugar, dice el himno que cantamos, para el que quiere trabajar se necesita obrero. Pero para eso también necesitamos acercarnos al Señor, clamarle a Él y creerle a Él que Él levanta obreros en la mies, en su obra, hermanos, Él lo hace. Pero solamente creerle a ese Dios todopoderoso, hermanos, Él lo va a hacer. Creerle a Él y depositar nuestra confianza y lo vamos a contemplar, lo que Dios, las maravillas que hace en medio de nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios. Crea que la hay, dice la palabra, y es galardonador de los que le buscan. Dios premia, Dios le agrada, contempla la fe de nosotros y eso lo premia, hermanos, es galardonador. Es decir, Dios da, hermanos, si nosotros le creemos a Él, Él se hace manifiesto. Contemplamos sus maravillas en la vida de nosotros, hermanos. Hubieron hombres, mujeres que agradaron el corazón de Dios, hermanos. Hay cosas que con ayuda de Él, hermanos, dice la palabra de Dios, esta mujer agradó el corazón de Dios y Dios le dio en abundancia y no se escaseó el aceite, dice la palabra, es decir, tuvo bendiciones esta mujer, hermanos, tuvo bendiciones esta mujer. Salmo, vamos a leer su número 147, Salmo, su número 147, dice algunas cosas que con eso podemos agradar el corazón de Dios y Dios se hace real, Dios se manifiesta, contemplamos su maravilla, su manifestación en medio de nosotros. Su número 47, versículo 11, dice la palabra de Dios, 147, 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia, dice la palabra. ¿Qué es complacer? Es alegrar, es contemplar, hermanos, es alegrar y Dios lo contempla y Dios se goza, hermanos, de los que le temen. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Aquí hay dos cosas: los que le temen. ¿Qué es temor, hermanos? ¿Qué es temerle a Él? ¿Qué es temerle a Él? Era un hombre, nos acordamos de José, aquel joven. Cuando un día, dice la palabra de Dios, aquella mujer que lo necesitaba, dice la palabra de Dios, y la escritura dice, y la mujer le decía, duerme conmigo, y aquel joven dijo, pecaría yo contra mi Dios, no cederle a las tentaciones que vienen, temerle a Él, hermanos. Se complace Jehová en los que le temen, dice la palabra, y los que esperan en su misericordia. Esperar en la misericordia de Dios es igual que la fe, hermanos, creer que Él es el que hace todas las cosas en la vida de nosotros, hermanos. Se complace Jehová en los que le temen, dice la palabra de Dios. Dios, hermanos, la humillación, la obediencia, al creerle a Él, obedecer su palabra, las guardamos y las hacemos, hermanos. Aquel hombre, dice la palabra de Dios, se humilló ante los ojos de Dios y agradó el corazón de Dios, alegró el corazón de Dios, hermanos. Aquella mujer, dice la palabra de Dios, alegró de la misma manera el corazón de Dios y Dios le dio abundancia porque tenía tanta fe y fue obediente también. Dice la palabra de Dios, se complace en los que le temen. Temerle a Él es alegrar el corazón de Dios. ¿Cuántas cosas vienen en la vida de nosotros? Estamos en este mundo lleno de maldad, lleno de tentaciones, lleno,
hermanos, de tantas cosas que nos rodean y hay un enemigo, dice la palabra de Dios. Recordamos cuando se presentó en la vida, allá en la vida de Job, cuando se le preguntó al diablo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella, dice la palabra de Dios. Y aquí el hombre de Dios un día escribió que el enemigo anda alrededor, dice la palabra de Dios, buscando a quien devorar, no solamente a rodear la tierra, alrededor, dice la palabra, es decir, hermanos, Él puede seguir nuestros pasos, hermanos, pero si nosotros confiamos en Dios, creemos a Él y le pedimos a Él que nos guarde en todo tiempo y que funde temor en nuestros corazones, Dios nos va a ayudar, se va a manifestar en la vida de nosotros y podemos alegrar el corazón de Dios. Se complace Jehová en los que le temen y los que esperan en su misericordia, dice la palabra. Que el Señor nos ayude entre tanto que estamos caminando en este mundo, creerle a Él para que Dios se siga manifestando en la vida de nosotros. Gracias a Él por sus palabras y que Él la bendiga en nuestros corazones.